Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy segunda clase del curso de Nutrición Deportiva Conceptos Básicos y el tema que vamos a ver es energía. Este término, esta palabra que mencioné varias veces en la primera clase, hoy vamos a ver un poco más de qué se trata, sí, vamos a profundizar en el concepto de energía. También vamos a hablar de requerimiento energético y de los componentes que intervienen en el gasto energético total de una persona. Vamos a hablar también de la participación energética de los órganos y tejidos en el metabolismo basal. También vamos a hablar de las variables que utilizan los nutricionistas principalmente para obtener el gasto energético total que tiene una persona. Vamos a hablar un poco de qué se trata el balance energético. Y por último, para cerrar la clase de hoy, vamos a ver de qué se trata la deficiencia energética relativa en el deporte y las consecuencias que esto podría traer. Bueno, empezamos. En el mundo biológico podemos llegar a distinguir tres tipos de energía: la energía solar, la energía química y la energía biológicamente útil, ¿sí? La energía solar, que seguro alguno puede llegar a acordarse de algo porque es un tema que se ve en el colegio, esta energía es la que utiliza generalmente las células que contienen clorofila, ¿sí? Y que mediante la fotosíntesis da origen a la combinación de dióxido de carbono y de agua para que se pueda sintetizar, para que se pueda producir glucosa y oxígeno, ¿sí? Esta energía que se almacena puede dar lugar a que se formen macromoléculas, que son los macronutrientes que también les mencioné en la primera clase: los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Todo esto básicamente sucede principalmente en plantas, ¿sí? En todo alimento de origen vegetal. Ahora bien, un organismo animal, incluidos obviamente nosotros, los seres humanos, no tenemos la posibilidad de crear energía ni tampoco de destruir energía. Lo que hacemos es transformar la energía química que contienen estos alimentos, que van a tener estos macronutrientes, hidrato de carbono, proteínas o grasas, y lo que hacemos es transformarlos en las mitocondrias de nuestras células, de nuestro cuerpo, en energía que sea biológicamente útil, ¿sí? Todo esto se lleva a cabo dentro de las mitocondrias a través de la respiración celular, ¿sí? La respiración es una combustión y es ese oxígeno que inspiramos. Cada vez que inspiramos oxígeno dentro de nuestras células, ese oxígeno se combina con los hidratos de carbono, las grasas, y lo que hacen es formar la energía biológicamente útil, que la vamos a llamar ATP. ATP significa adenosín trifosfato, pero para simplificar lo vamos a llamar ATP. Y esto es lo que nuestro cuerpo usa para hacer absolutamente todo lo que nuestro cuerpo precisa, ¿sí? Las funciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, el trabajo muscular, independientemente de un entrenamiento o no, ¿sí? La energía que necesita nuestro cuerpo para caminar, para subir y bajar una escalera, para ir a trabajar, lo que también necesita nuestro cuerpo para que funcionen nuestros órganos, nuestros tejidos, para mantener también la temperatura corporal a 36 grados centígrados, ¿sí? Para todo esto nuestro cuerpo usa ATP. Acá a modo gráfico tenemos una molécula de ATP, ¿sí? Que, como dijimos, se obtuvo a partir de que nuestro cuerpo usó macronutrientes para poder fabricarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace después nuestro cuerpo? Lo que hace es romper los enlaces que hay entre los fósforos. Vieron que dijimos que ATP significa adenosín trifosfato. Trifosfato hace referencia a que hay en esa molécula 3 fósforos. Al romper nuestro cuerpo esos enlaces, lo que hace es ahí obtener la energía que, como les dije antes, esa energía la van a utilizar nuestras células para poder realizar y cumplir todas las funciones vitales que nuestro cuerpo realiza a diario, ¿sí? Para el funcionamiento correcto de nuestros órganos, para el trabajo muscular, para todos los procesos que están relacionados con el crecimiento, la reproducción, la reparación de los tejidos, para mantener la temperatura corporal, ¿sí? En fin, para
todas las actividades que nuestro cuerpo realiza. Bueno, y de vuelta repito, esta energía que obtiene nuestro cuerpo es suministrada sí o sí por los alimentos que consumimos a diario, ¿sí? Porque se va a obtener a raíz de la producción de ATP mediante esos hidratos de carbono, esas grasas, proteínas que obtenemos de los alimentos. Y esto hace referencia también a lo que vimos en la primera clase de los tiempos de la nutrición. ¿Se acuerdan que el primer tiempo de la nutrición era la alimentación, que es cuando comemos y empieza la digestión y la absorción de los nutrientes? Y después lo que sigue es el metabolismo, es el uso de los nutrientes que nos aportaron esos alimentos para que nuestros diferentes tejidos puedan suministrarse de energía para poder cumplir sus funciones. Y acuérdense que también parte de esta energía que obtenemos de los alimentos, nuestro cuerpo lo puede almacenar para usar esa energía en otro momento, ante otra situación. Por ejemplo, para el momento del entrenamiento o la actividad deportiva, ¿sí? Todos los alimentos son potencialmente fuentes de energía, pero las cantidades varían según si el alimento, por ejemplo, es fuente de hidratos de carbono, o es fuente de grasas, o es fuente de proteínas. Por ejemplo, los alimentos que son ricos en grasas suelen ser más calóricos en comparación de aquellos que son alimentos ricos en hidratos de carbono o proteínas. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar del requerimiento energético. Y un poco ya me voy adelantando con algo que me van a escuchar decir más de una vez, y es que el requerimiento energético es muy individual porque depende de numerosos factores que ahora vamos a ir viendo. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es puntualmente el requerimiento energético? Es la cantidad de energía alimentaria que necesita una persona para equilibrar el gasto energético que su cuerpo produce, ¿sí? Y recuerden que el gasto energético que el cuerpo produce es independientemente del entrenamiento o no, ¿sí? Ya vamos a ir viendo un poco más en detalle. Habiendo dicho todo esto, ahora lo que vamos a ver son los componentes del gasto energético total. Y acá ya vamos a empezar a ver algunos de estos factores que influyen sobre esa cantidad de energía que una persona puede necesitar, ¿sí? Vamos a tener el gasto energético que produce el metabolismo basal, la termogénesis o efecto térmico de los alimentos y también el gasto energético que produce la actividad física. En referencia al gasto energético del metabolismo basal, esta es la energía que nuestro cuerpo gasta sin que realicemos nada de alguna manera, porque tiene que ver con el consumo de energía que tiene nuestro cuerpo para mantener todas las funciones vitales, ¿sí? Está determinado por varios factores como la edad, el sexo, la composición y el tamaño corporal, y puede verse afectado también por otras variables como la superficie corporal de la persona, los kilos de la masa magra, es decir, de la masa muscular. También van a influir factores como la edad, el sexo, la etapa biológica en la que se encuentra esa persona, ¿sí? Si está en etapa de crecimiento, en el caso de una mujer, si está embarazada o no. La genética, ¿sí? La genética incide muchísimo en el gasto energético del metabolismo basal. La temperatura ambiental y corporal. Recuerden que nuestro cuerpo gasta energía para que nos mantengamos a 36 grados centígrados. También va a verse afectado por el estrés, por hormonas, ¿sí? Alteraciones a nivel hormonal como a la altura de la tiroides, ¿sí? Liberación de cortisol y catecolaminas también pueden influir. El gasto energético que produce el metabolismo basal puede representar del 45 al 70% del gasto energético total de una persona. Es un rango muy amplio y tiene que ver con estos factores que les acabo de mencionar, ¿sí? Varía muchísimo de persona a persona y una persona puede tener un gasto más alto o más bajo de metabolismo basal dependiendo de estos factores que les acabo de mencionar. Veamos ahora el gasto energético que se produce por el efecto térmico de los alimentos, ¿sí? Y tiene que ver con el gasto que nuestro cuerpo produce luego de la ingestión de los alimentos, ¿sí? Después de que ingerimos alimentos y bebidas a lo largo del día. Y se produce en respuesta a la digestión, al transporte,
al metabolismo y el almacenamiento de estos nutrientes que consumimos a través de los alimentos que ingerimos en un día. Representa aproximadamente un 10% del gasto energético total, ¿sí? Independientemente si la persona come más o come menos, siempre va a rondar un 10% aproximadamente del gasto total que la persona tiene a lo largo del día. Bien, por último veamos ahora el gasto energético que produce la actividad física, que de todos los componentes es la más variable, ¿sí? Es la única que podemos modificar realmente de forma significativa, ¿sí? Y que depende muchísimo de los hábitos que tenga la persona. Pensemos lo siguiente, una persona que entrena va a tener un gasto energético de actividad física mayor versus una persona sedentaria, ¿sí? La persona sedentaria va a tener un gasto mínimo, el gasto que produzca el caminar, el subir y bajar una escalera, el ir a la parada del colectivo para, por ejemplo, llegar al trabajo, ¿sí? El salir a pasear el perro. Y dentro de las personas que entrenan, que son las que van a tener un gasto energético mayor, también hay mucha variabilidad, porque va a depender el tipo de ejercicio que realicen, la intensidad, la duración de ese entrenamiento, la frecuencia, ¿sí? No es lo mismo una persona que entrena 3 veces por semana 1 hora versus una persona que, por ejemplo, también entrena quizás 3 veces por semana, pero haciendo doble turno, ¿sí? Y dentro de los tipos de actividad física tampoco va a ser lo mismo quien quizás realice yoga o pilates versus una persona que hace natación, que hace fondos, ¿sí? La intensidad de ese ejercicio va a hacer que este gasto también varíe y muchísimo. Bien, miremos ahora en promedio el gasto energético total de un hombre y de una mujer, ¿sí? Se estima que los hombres pueden llegar a gastar en un día 2.400 kilocalorías, considerando estos 3 componentes que recién les mencioné, mientras que las mujeres pueden llegar a gastar hasta 1.700 kilocalorías. Miren lo que gastamos aproximadamente de metabolismo basal. ¿Se acuerdan ese gasto que tiene nuestro cuerpo por mantener las funciones vitales y nuestra temperatura corporal? Tenemos aproximadamente 1.700 kilocalorías para hombres y 1.300 kilocalorías en mujeres. Recuerden, por favor, que esto es un promedio, ¿sí? Es un punto de partida. Seguramente hayan personas que tienen un gasto más alto, otras que tienen un gasto más bajo. No lo tomen como algo lineal porque, como les dije, varía muchísimo de persona a persona con todos esos factores que les mencioné hace un rato, ¿sí? La digestión, la termogénesis de los alimentos, en hombres se estima un gasto de 170 kilocalorías, mientras que en las mujeres de 130. Recuerden que no gastamos más calorías por comer más o por comer menos, ¿sí? Y por último, la actividad física, se estima, esto es en sedentarios, ¿sí?, que un hombre puede llegar a gastar 330 kilocalorías y una mujer 270. De vuelta, recuerden que depende de muchos factores la actividad física. Por ejemplo, en sedentarios, la persona va al trabajo en auto o va caminando hasta la parada del colectivo, se toma un subte, sube y baja escaleras, trabaja sentado, trabaja movilizándose, repartiendo como delivery, por ejemplo. Todos estos factores van a hacer que el componente de la actividad física pueda significar un gasto más alto o un gasto más bajo. Por supuesto que en personas que entrenan va, como ya les dije, a representar un gasto mucho más alto que una persona sedentaria. Entonces, como para cerrar, de los 3 componentes del gasto energético total, recuerden que podemos modificar significativamente el gasto que produce la actividad física. Vamos a gastar más o menos calorías dependiendo de cuánto movamos el esqueleto. Bueno, continuamos. Ahora les voy a presentar a los verdaderos gastadores de energía del metabolismo basal, que son estos 4 órganos: el corazón, el cerebro, el hígado y los riñones. Estos son los verdaderos protagonistas del gasto que produce el metabolismo basal, ¿sí? En esta imagen lo que podemos hacer es ver el gasto energético de estos órganos y de algunos tejidos, el muscular y el adiposo, ¿sí? Y lo que hace es mostrarnos las calorías que gasta cada kilo de órgano o tejido, ¿sí? Entonces,
Pasando en limpio. El cerebro gasta aproximadamente 240 kilocalorías por kilo, ¿sí? Kilo de ese órgano. El corazón, 440 kilocalorías. El hígado, 200 kilocalorías. Los riñones, 440 también. Y miren el músculo. 1 kilo del músculo gasta aproximadamente 13 kilocalorías. 13. Significativamente muy poco a comparación de los órganos que acabamos de mencionar. Y 1 kilo de tejido adiposo, la masa grasa, la grasa corporal, tan solo gasta 4,5 kilocalorías. Nada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que uno de los factores que podía afectar al metabolismo basal era los kilos de masa magra, es decir, el músculo de una persona? Bueno, acá lo que podemos ver es que si bien no es mucho lo que representa el gasto energético de 1 kilo de músculo para el metabolismo basal, podemos decir que es 3 veces mayor que el gasto que produce la grasa corporal. Por esto, y de acá es que toma relevancia lo que podría llegar a afectar que el gasto energético del metabolismo basal sea más o sea menos, dependiendo los kilos de masa magra que tiene una persona, ¿sí? Sigamos ahora con esta tabla, ¿sí? Que parece un poco compleja, pero no lo es. Vamos a ir de a poco. Se correlaciona con la imagen anterior, pero acá lo que podemos hacer es ver con mayor precisión el gasto de los órganos porque tenemos el peso de cada uno de estos órganos. Lo que hace este estudio es tomar a un hombre de 70 kilos balanza, y nos dice que su hígado pesa 1,600 gramos y que gasta 482 kilocalorías, lo que representa un 27% del gasto energético de metabolismo basal de este hombre. Su cerebro pesa 1,400 gramos y gasta aproximadamente 340 kilocalorías, representando casi un 20% del gasto de su metabolismo basal. Sus riñones pesan casi 300 gramos, gastan 187 kilocalorías. Su corazón, 320 gramos, gastando aproximadamente 122 kilocalorías. Y por último, la masa muscular, los kilos de músculo, esos 30 kilos de músculo que tienen, gastan aproximadamente 320 kilocalorías, representando un 18% de su gasto total del metabolismo basal. ¿Qué nos dice esto? Que la masa muscular no incrementa de forma significativa el gasto que produce el metabolismo basal, ¿sí? Porque recuerden que 1 kilo de músculo puede llegar a gastar 13 kilocalorías en promedio, ¿sí? Esto lo menciono porque a veces se cree o se piensa que mientras más músculo tengamos es mejor, porque de esa forma mi metabolismo basal aumenta. Entonces, gasto más calorías sin hacer nada, ¿sí? Entonces, esto es algo que es un error y por esto es que lo menciono. Quedémonos con que la masa muscular no va a incrementar de forma significativa el metabolismo basal. Los verdaderos protagonistas del gasto energético de nuestro metabolismo basal son nuestros órganos. Es toda esa energía que nuestro cuerpo utiliza para poder mantener las funciones vitales y esenciales que nuestro organismo tiene que tener, ¿sí? Vamos a ver ahora las variables que generalmente que usan los nutricionistas para poder obtener el gasto energético total de una persona, ¿sí? Lo que utilizan los nutricionistas, lo que utilizamos son ecuaciones, ¿sí? Que la realidad es que hay muchísimas y todas lo que hacen es estimar el gasto del metabolismo basal de la persona. Algunas ecuaciones consideran el nivel de actividad física de la persona, hay otras ecuaciones que no, y muchas veces dependiendo de la situación, del objetivo que tenga esa persona que viene a consulta, se decide con criterio qué ecuación se va a usar, ¿sí? Y no siempre es 100% necesario estimar el gasto energético que tiene una persona. Pensemos, por ejemplo, en alguien que tiene muy malos hábitos, que come comida chatarra principalmente todo el día, que se hidrata mediante bebidas azucaradas, gaseosas,
que no hace actividad física, a esa persona con trabajar en principio en modificar pequeños hábitos, ¿sí? Que cambie, por ejemplo, las bebidas azucaradas o gaseosas por agua, que de a poco empiece a sumar vegetales en sus platos, alguna fruta a lo largo del día, ya va a estar cambiando y un montón esa calidad y esa cantidad de calorías que va a consumir a diario, ¿sí? Ni hablar de estimularlo para que realice alguna actividad física o deporte, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un abordaje cualitativo. Pero ahora bien, en un deportista o en una persona que tiene un objetivo específico, un abordaje cuantitativo sí va a ser aquel donde el nutricionista tiene que estimar el gasto energético que esa persona tiene. Y lo ideal siempre va a ser considerar el nivel de actividad física. La Organización Mundial de la Salud clasifica en categorías los niveles de actividad física en sedentario, leve, actividad física moderada, intensa y también en extremo. Entonces, mediante la ecuación elegida, lo que hace el nutricionista es obtener el metabolismo basal de una persona. Y a eso, dependiendo de la intensidad, la duración, la frecuencia y el tipo de entrenamiento o deporte, se le van a sumar las calorías que necesita esa persona para rendir bien en ese entrenamiento, lo que va a favorecer a optimizar ese entrenamiento y también, por supuesto, a la recuperación. Recuerden que esto es uno de los objetivos que tiene la nutrición deportiva, por eso es fundamental considerar el nivel de actividad física de la persona. Entonces, por ejemplo, un deportista hombre que entrena de 3 a 4 veces por semana la fuerza, mediante las ecuaciones, mediante la ecuación que se elija, se va a obtener el metabolismo basal de esa persona y vamos a suponer que su metabolismo basal es de 1800 kilocalorías. A eso hay que multiplicarlo por 1.7, ¿sí? Que es la categoría, según la Organización Mundial de la Salud, de nivel de actividad física moderado. Lo que nos va a dar como resultado esto, que la persona tiene que cubrir a través de los alimentos que consuma en el día 3.000 calorías, ¿sí? 3.060 calorías para ser exactos. Por supuesto que hay que considerar muchas cosas más, muchos factores más de esa persona. A modo de ejemplo, como para que se lleven una idea, lo vamos a ver de esta manera. En definitiva, lo más importante es que sepan que hay muchas ecuaciones, pero que en realidad no va a importar tanto qué ecuación se use, ¿sí? Sino la práctica. Un nutricionista lo que tiene que hacer una vez que entrega un plan de alimentación es indagar a la semana, a los 10 días, cómo viene esa persona con esa cantidad de calorías que le estimó, con esa cantidad de comida que le está diciendo que consuma día a día, ¿sí? Porque como vimos, hay muchos factores que van a influir en ese metabolismo basal. El rango es muy amplio, el rango de gasto es muy amplio y no sabemos exactamente el requerimiento de la persona hasta que llevamos el plan de alimentación a la práctica. A veces es mucho a prueba y error y es ir viendo cómo se siente esa persona en función del plan de alimentación que se le entregó, que se le armó. Otro punto que tenemos que considerar cuando determinamos el gasto energético de la persona, o sea, esas calorías que finalmente tiene que cubrir a través de la ingesta de los alimentos, es el balance energético. Y esto va a depender mucho del objetivo que esa persona tenga. Acá lo que vamos a relacionar es la ingesta, la cantidad de comida que ingiere en un día versus el gasto energético que produce, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, un balance energético positivo se va a dar cuando la persona consuma más calorías de las que gasta, ¿sí? Acá es cuando se produce un aumento en el peso corporal. Y ese aumento puede ser de masa adiposa, es decir, la grasa corporal, o podría llegar a ser de masa muscular. En el caso, por ejemplo, de un deportista o una persona que entrena, cuando tiene el objetivo de aumentar su masa muscular, cuando se obtiene mediante la ecuación la cantidad de calorías que debería cubrir cada día, a esa cantidad de calorías se les tiene que sumar 500 calorías más. Tiene que comer más de la energía que gasta. Y esto es lo que va a producir a mediano o largo plazo el aumento de su masa muscular, ¿sí? Esto sucede en una persona que entrena.
En la vereda de enfrente van a estar las personas que quizás consumen más calorías de las que necesitan en un día, pero no entrenan, y acá lo que probablemente se produzca sea el aumento del peso corporal, pero a expensas de la grasa corporal, de la masa adiposa. Esto de forma sostenida, a mediano o largo plazo, lo que puede llegar a traer son consecuencias negativas en la salud de esa persona, ¿sí? Aparición de enfermedades como obesidad, como diabetes, hipertensión, ¿sí? Todas aquellas que suelen incrementar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Bueno, un balance neutro va a ser aquel en donde la persona ingiere la cantidad de calorías, la misma cantidad que gasta. Por ejemplo, la persona consume 2.000 kilocalorías a través de los alimentos y gasta también 2.000 kilocalorías con su rutina diaria. Acá el peso corporal debería mantenerse. Y por último, el balance negativo, que al contrario del primero, del balance positivo, acá la ingesta, la cantidad de comida, va a ser menor a el gasto calórico que tiene a lo largo del día esa persona, ¿sí? El objetivo principal acá va a ser bajar el peso corporal. Con un plan de alimentación y un entrenamiento acorde, la persona lo que debería bajar es la masa adiposa, es decir, la grasa corporal, cuidando al músculo. Aunque a veces podría llegar a suceder, sobre todo en personas muy obesas, que algo de masa muscular se pierda. Esto es algo que es esperable. Entonces, acá cuando la persona tiene como objetivo el producir un balance negativo, lo que hace un nutricionista es obtener el gasto energético que tiene la persona durante el día, y a eso le resta entre 500 a 800 calorías de las que debería consumir a través de los alimentos. Esto es lo que va a producir el balance negativo, y esto es lo que se conoce como una estrategia de déficit calórico, de producir déficit calórico para favorecer el descenso del peso corporal, idealmente a expensas del tejido adiposo, de la grasa corporal. Bueno, ya estamos llegando al final de la clase, y como vimos a lo largo de toda la presentación, nuestro cuerpo tiene una necesidad energética que hay que cubrir de forma diaria a través de los alimentos, ¿sí? Y esta necesidad energética se va a ver aumentada en función del entrenamiento que la persona realice. Variables como la duración, el tipo de entrenamiento, la intensidad y la frecuencia van a ser importantes para considerar en ese gasto energético que la persona tiene que cubrir, ¿sí? Por otro lado, recordemos que hay factores que pueden afectar el gasto, sobre todo el metabolismo basal, lo pueden incrementar o disminuir. Es muy variable de persona a persona y siempre debe tratarse de forma individual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona no cubre su requerimiento energético diario de forma sostenida en un tiempo prolongado? Puede llegar a traer serias consecuencias tanto a nivel deportivo como sobre su estado de salud, ¿sí? Vamos a hablar acá de la deficiencia energética relativa en deporte. A la izquierda vamos a poder ver las consecuencias, los efectos que va a traer sobre el rendimiento deportivo. Nos vamos a encontrar con disminución de la resistencia, disminución de la respuesta al entrenamiento, disminución de la coordinación, de la concentración, disminución de la reserva de glucógeno, ¿sí? Más adelante en las clases siguientes vamos a hablar de qué se trata la reserva de glucógeno. También vamos a encontrarnos con disminución de la fuerza muscular, mayor riesgo a que se produzcan lesiones, alteraciones en el juicio, en las tomas de decisiones, que en una competencia puede llegar a ser primordial esto. También el deportista se puede llegar a mostrar, puede llegar a estar irritable, depresivo, ¿sí? Y en el gráfico de la derecha van a estar los problemas y las consecuencias que se producen sobre el estado de salud, algo que se conoce como la tríada de la mujer, que es cuando en mujeres de forma sostenida no se cubre el requerimiento energético diario. Pueden haber consecuencias serias sobre su salud menstrual y también sobre su salud ósea. También puede haber consecuencias en el crecimiento y en el desarrollo de la persona, más que nada también en niños, adolescentes,
consecuencias metabólicas, consecuencias sobre el estado de la salud cardiovascular, de la salud gastrointestinal. También va a haber una desmejora en el sistema inmune, ¿sí? En nuestras defensas, incrementando muchísimo la posibilidad de que haya aparición de enfermedades. Bueno, como verán, nada bueno sucede cuando no le damos a nuestro cuerpo la energía, las calorías que necesita a lo largo del día, ¿sí? Obviamente que, como les dije, todo esto va a suceder si la persona lo sostiene en el tiempo, esta deficiencia energética. No es algo de 1 o 2 días, es algo de meses, incluso años, y también va a depender del organismo de esa persona. 2 individuos que no cubren con su requerimiento energético, quizás uno va a tener consecuencias sobre algunos aspectos de los que mencioné y otros va a tener consecuencias en otros aspectos. Uno va a tener las consecuencias a menor tiempo, digamos, y otro quizás a largo plazo. Depende mucho de varios factores, pero en definitiva lo que tenemos que saber es que tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, no cubrir la necesidad energética no es lo ideal, no es lo mejor, porque a mediano o largo plazo se pueden llegar a producir algunas de estas consecuencias que acabamos de ver. Bueno, llegamos al final de la clase. Esto ha sido todo por hoy. Por cualquier consulta, cualquier duda que haya quedado, por favor escríbanme, así lo volvemos a ver, lo volvemos a repasar. De todas maneras, les voy a dejar una actividad que a veces puede llegar a servir también a modo repaso si quedó algo medio inconcluso, pero de todas formas estamos en contacto y para lo que sea me pueden escribir. Les mando un abrazo enorme, tengan una muy buena semana y nos vemos en la próxima clase.